Recording in progress. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Van a disculpar la demora. Estamos en un instante. Muy bien. Espérame, voy a prender la luz. Ok, ahora sí. Buenas tardes a todos. Y empezamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. En realidad habíamos quedado en una diapositiva hacia adelante, pero vamos a hacer la presentación entonces aquí de la percusión de los derrames pleurales, ¿no es cierto? He dicho que Suros en la octava edición dice, ¿no? El parénquima pulmonar dice, el parénquima pulmonar, los bronquiolos y la pleura visceral carecen de esencia dolorosa. Entonces le he dicho de que en realidad uno de los órganos más dolorosos en cuanto a tórax se refiere es la pleura visceral, perdón, la pleura parietal. Este es exquisita y el dolor generalmente por eso se llama dolor de tipo pleurítico, porque en realidad cuando se irrita y se inflama, digamos, la pleura parietal. En cuanto a la percusión, habíamos hablado sobre todo de los tipos de percusión y de lo que se puede percibir en la percusión. Y habíamos hablado de matidez, submatidez, resonancia, hiperresonancia y timpanismo. Entonces, el timpanismo, por ejemplo, el lugar típico donde se puede ver el timpanismo y es para hacer, por ejemplo, la comparación con otros lugares timpánicos, es el espacio semilunar de Traube. La matidez habíamos dicho que es en el muslo, la submatidez en el hígado por el tema del líquido. Normalmente la resonancia o la claridad pulmonar está en el pulmón sano. Y la hiperresonancia en pacientes que tienen, por ejemplo, EPOC, ¿ya? O que tienen, digamos, algún tipo de patología. Por ejemplo, en el neumotórax, pregunta de examen, se escucha timpanismo, ¿no? Les he dicho en la anterior clase. Después, ya, bueno, los errores que frecuentemente se cometen en la percusión, cuando no se ejerce demasiada presión a la hora de percutir con el dedo que va a ser el dedo plexímetro, cuando no se separa totalmente los dedos, cuando uno golpea moviendo el codo, el hombro, ¿ya? Y no la muñeca exclusivamente. Entonces, generalmente para percutir uno tiene que mover la muñeca y con el dedo percutor. Ya percutir moviendo únicamente el dedo percutor. Si solamente uno mueve moviendo ese dedo, no va a haber, digamos, la penetrancia para poder percibir lo que es el ruido que se va a provocar, ¿no? O la onda, digamos, de la percusión. O golpear con la yema del dedo cuando generalmente se percute con la punta del dedo. ¿Listo? Entonces, estos son los errores más frecuentes que se les comete a la hora de realizar una percusión. ¿Y cómo se los elimina? Practicando la percusión. Entonces, la ocultación pulmonar, habíamos dicho de que realmente, pues, hay dos tipos de ocultación, que puede ser directa o indirecta. Esta es la directa, como ven acá, directamente al oído, o pues, la indirecta, ¿no? Y el método indirecto fue que cuando se lo inventó, ¿no es cierto? Pinar, allá hace bastantes años, cuando inventó, digamos, lo que es el fonendoscopio, el fonendoscopio de Pinar, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? Y la ocultación, al igual que en la percusión, igual. Tórax anterior, fosas supraclaviculares, los espacios intercostales, siempre en forma comparativa. El tórax posterior igual, ¿no? Los campos de Cronin y en forma comparativa en los espacios intercostales hasta más o menos llegar entre la séptima a la décimo espacio intercostal, donde termina supuestamente el diafragma, donde termina la caja torácica, en lo que llega a tener la movilidad diafragmática, ¿no? Que habías dicho que tiene
una movilidad diafragmática de 3 a 5 centímetros. Entonces, ¿qué nos permite escuchar? Los ruidos respiratorios normales, que viene a ser el murmullo vesicular, la respiración laringotraqueal y la respiración roncovesicular. Entonces, con todas sus variaciones, ¿no? Vienen a ser los soplos respiratorios primarios, los secundarios. Vamos a entrar primero a hablar del murmullo vesicular. Entonces, es lo que se oye normalmente cuando el pulmón está sano y es el pasaje del aire a un pulmón sano. Directamente llega hasta los alveolos, ¿no es cierto? Ese es el murmullo vesicular. ¿Y cómo se llega a escuchar? El ruido producido más o menos es como si estuvieras pronunciando la B o la F, pero suavemente, ¿no? Y soplando. Entonces, esa es más o menos la onomatopeya de que uno puede escuchar el murmullo vesicular. Como haciendo una B o una F y soplando muy, muy despacio. Entonces, eso te da más o menos lo que es el murmullo vesicular. Y aquí vemos, por ejemplo, a Pinar con su famoso invento, ¿ya? El estetoscopio de Pinar, ¿ya? Entonces, este, por ejemplo, era el primer aparato que se había salido para poder escuchar pulmón. Ya, sobre todo era para escuchar pulmón, pero actualmente se usa, por ejemplo, para hacer estetocardia. Y luego ya viene que es el método más indirecto, que viene ya acompañado con este aparato que ya lo conocemos, que es el fonendoscopio, ¿no es cierto? O el estetoscopio. Entonces, les he dicho que es un ruido esencialmente inspiratorio, ligero y muy dulce, suave, suave en cuanto a su timbre. Entonces, ese es lo que normalmente viene a tener el murmullo vesicular. Ruido inspiratorio, ligero, dulce y suave en su timbre. ¿Ya? ¿Dónde se puede encontrar, digamos, en cuanto al lugar para comparar, digamos? En la región escapulovertebral es donde normalmente se compara y se tiene que escuchar, digamos, ahí nítidamente este ruido. Ahora va a haber alteraciones en su intensidad, en su ritmo, por ejemplo, ¿ya? Y vamos a ver las alteraciones por su intensidad. Vemos en el aumento del murmullo vesicular o en la disminución del murmullo vesicular. En el aumento del murmullo vesicular, por ejemplo, se puede dar generalmente cuando hay hiperventilación, cuando hay, por ejemplo, ejercicio, cuando tenemos algo, por decirle, un derrame pleural, algo que esté ocupando, por ejemplo, en el pulmón y el otro pulmón trata de compensar, entonces hay un aumento del murmullo vesicular en el pulmón compensatorio. O cuando el paciente está con fibrosis pulmonar o atelectasia, por ejemplo, cuando hay una cicatriz, entonces la zona que está cicatrizada no trabaja, pero toda la otra zona va a trabajar en función, compensando, digamos, al espacio que no trabaja. Entonces ahí tenemos un aumento del murmullo vesicular. Es un paciente, por ejemplo, con EPOC. Vamos a ver que siempre está con un aumento, aparte de tener el aumento de la frecuencia respiratoria, también hay un aumento de su intensidad, como si estuviera metiendo bastante aire. Y se escucha, lógicamente, el aumento del murmullo vesicular. Y la disminución del murmullo vesicular en obstrucción bronquial, cuando hay algún proceso tumoral, en derrames pleurales o en neumotórax. Un ejemplo típico, por ejemplo, en neumotórax. Va a haber casi abolición de murmullo, es decir, puede ser que haya mínima, por ejemplo, si el neumotórax es un neumotórax laminar, se puede escuchar mínimo. Pero si es un neumotórax completo, entonces generalmente no se escucha nada. Entonces aquí miren, por ejemplo, hay un diagrama donde vemos, por ejemplo, que si vamos a ver a nivel de los alveolos, cuando hay obstrucción alveolar, entonces se va a provocar sibilancia. Cuando la obstrucción se provoca a nivel de los bronquiolos de segunda, tercera generación, como ven la imagen acá, se escuchan roncus. Y cuando están en los bronquios mayores por un cuadro obstructivo, se escucha cornaje. ¿Ya? Entonces, en esta imagen vemos resumido, digamos, qué es lo que se puede escuchar con el fonendoscopio. ¿Ya? En cuanto a las alteraciones por su timbre, tenemos, por ejemplo, la respiración ruda, que viene a ser un ruido seco, áspero, granuloso, que esto se puede dar generalmente en alteraciones inflamatorias. Por ejemplo, en una neumonía, un proceso inflamatorio donde se da el germen, llega a provocar el proceso inflamatorio y luego infeccioso completamente. En esa fase, cuando está iniciando una infección viral, por ejemplo, de una neumonía viral, donde está iniciando, entonces se ve la fase inflamatoria y se va a ver este tipo de respiración ruda. O a veces, cuando ya está terminando, cuando la infección ya agarra generalmente el árbol traqueobronquial o alveolo bronquial, ya se escucha esta respiración ruda. Las alteraciones por su tono
Ya tenemos la respiración grave o baja y la respiración aguda o alta. Ya es igual que cuando una persona tiene su voz alta o baja, ¿no? La respiración grave, por ejemplo, al final de una bronquitis, puede ser que esté iniciando una fase de tuberculosis, que generalmente habíamos dicho de que para implantarse la tuberculosis está a partir de la más o menos de segunda semana. En cambio, una bronquitis generalmente pues termina la semana, ¿no? Entonces, esa es la respiración grave. Y una respiración aguda o alta, pues se manifiesta generalmente en fase expiratoria, ya que indica una condensación. Ya, la respiración aguda o alta indica condensación. Bueno, y en cuanto a las alteraciones por surgismo que les había comentado anteriormente, entonces podemos ver, por ejemplo, y ver la respiración bronquial de los bronquios o bronquiolos, ya viene a tener esta forma más o menos, ¿no? Miren, en la inspiración y en la expiración. La respiración bronquial, por ejemplo, sobre la tráquea es un poco más gruesa y miren, en cuanto a la inspiración y la expiración, es decir, el ruido generalmente es más alto, más grave, y la respiración broncovesicular, ya que viene a nivel de los alveolos, y es un triángulo pero más aplanado. ¿Listo? Entonces vamos a ver, se traduce, este tipo de alteraciones en su ritmo se traducen cuando hay problemas torácicos, cuando tenemos emociones, cuando estamos, por ejemplo, con fiebre o con escalofríos, o cuando hay pérdida de elasticidad. ¿Ya? Bueno, y entramos a lo que es la respiración bronquial o laringobronquial, que es la parte superior, es esta de acá. ¿Ya? Laringotraqueal. Esta respiración es un ruido que pasa en la inspiración y en la expiración, generalmente, como dice, a nivel de la laringe o la tráquea o el esternón. Y generalmente se asemeja como si fueran pronunciadas, y traten de pronunciar una G o una H. Ese mismo tipo de remolino en el aire, pues suele provocar este tipo de respiración. A la auscultación, por ejemplo, es como si estuvieras pronunciando esta palabra, ¿no? La G o la H. Entonces, generalmente se ausculta, dice, mejor a nivel de la séptima cervical, a nivel de la bifurcación de la tráquea, que viene a ser más o menos esta zona. ¿Ya? La respiración broncovesicular, más o menos, que es la unión de la respiración donde están en los bronquiolos o en los bronquios, donde se ausculta mejor en los campos de Crohn, y están aquí, ¿no es cierto? Que son en la fosa supraclavicular, ¿ya? Entonces, el aire va a entrar por unos orificios un poco más ensanchados, pero más estrechos que el anterior, más estrechos que la tráquea, pero más anchos, digamos, que los bronquiolos terminales o los alveolos. ¿Ya? Entonces, generalmente la expiración va a ser más larga e intensa y aguda. Y ahí se va a ver la superposición del murmullo vesicular y la respiración bronquial. ¿Dónde se oculta mejor? Aquí en los campos de Crohn, ¿no? Segundo espacio intercostal, condroesternal y esternoclavicular, tórax anterior. O aquí. Aquí quiere decir esta imagen, o si no, en los campos de Crohn. Ahora, pues, vamos a empezar a ver los diferentes tipos de soplo que se pueden auscultar. Estos ya son ruidos patológicos. ¿Ya? Las variaciones las variaciones patológicas del murmullo vesicular. El soplo pulmonar, entonces, generalmente es un soplo que se puede dar a nivel de la glotis, ¿ya? O puede ser modificado, digamos, por alguna interposición de algunas estructuras físicas que se pueden dar, por ejemplo, a nivel de una obstrucción del bronquiolo, una obstrucción del alveolo, que está de moda ahora, por ejemplo, los pacientes que tienen COVID, donde se tapan y obstruyen completamente lo que son los alveolos, y luego te puede dar un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Bueno, y vamos a ver ahora los diferentes tipos de soplo. Tenemos el soplo tubárico, que es el más frecuente, ¿ya? Este soplo tubárico, pues imagínense, es como si estuviera soplando un tubo, por eso dice tubárico. Ya, este soplo glótico en presencia de condensaciones pulmonares generalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede dar en todos los casos de neumonía, ¿ya? En todos los casos de neumonía, en todos los casos, por ejemplo, donde haya un patrón de condensación, que puede ser viral, bacteriana, micótica, vamos a ver un soplo tubárico. Ahora, el soplo anfórico, que generalmente se puede dar, digamos, cuando hay un neumotórax leve que comprime el pulmón. Es un ruido así tipo tubárico, pero con una tonalidad metálica, ¿ya? De tonalidad baja, de menor intensidad.
Es como si estuvieran soplando dentro de una botella vacía. En cambio, este de acá es como soplar un tubo, una botella vacía. Ahora, el soplo cavernoso o cavitario, pues es el mismo soplo tubárico que es modificado en su timbre y en su intensidad. Entonces, estos son los tres soplos más frecuentes. Ahora, en el tema de la auscultación, ¿cuál es el protocolo de auscultación? Por ejemplo, inicias en el tórax anterior. ¿Ya? Inicias en tórax anterior, espacios intercostales, siempre le he dicho, ¿no? Región supraclavicular, luego bajas a nivel de lo que es el ángulo de Lewis, bajas hasta segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, y siempre en forma comparativa, como les había mostrado en la imagen que está, como en esta imagen. Siempre en forma comparativa. ¿Ya? En los espacios intercostales hasta llegar más o menos hasta donde está en la parte más obtusa del ángulo de Charpy, y luego lo mismo en la parte posterior, respetando siempre lo que son los campos de Crownick, ¿ya? Y en los espacios intercostales, ¿ya? Y en la parte lateral igual, ¿no es cierto? Ya en el hueco axilar. Muy bien, entonces eso es lo que te quiere decir la imagen, ¿no? En el tórax anterior y en el tórax posterior siempre revisar. Ahora tenemos, por ejemplo, los ruidos netamente patológicos, que podemos, por ejemplo, dividirlos, en, decía, en estertores, sibilancias, ya, y pueden ser los crepitantes secos o húmedos que vamos a ver. Entonces, los estertores secos son sonidos adventicios del pulmón. Generalmente son muy continuos, que en este caso vienen a más o menos en los 250 milisegundos, y que se dan a la ocultación, ¿no? Dentro de estos tenemos los más frecuentes que vienen a ser los roncos. Como su nombre dice, pues parece un ronquido, ¿ya? Generalmente que viene por espasmo, por edema de la tráquea y los bronquios. El flujo del aire, pues generalmente es áspero. Imagínense, imagínense roncar a una persona y ese mismo tipo de ronquido, digamos, auscultarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se da este ronco? Cuando generalmente la obstrucción, en este caso la secreción, el flujo de aire, cuando es interrumpido en lo que son, puede ser en bronquio principal, puede ser en tráquea, ¿ya? O puede ser en la división de ambos bronquios, tanto izquierdo como derecho. Cuando son de vías aéreas superiores, en otras palabras, roncus, ¿ya? Y cuando vemos, por ejemplo, crepitantes o velcro, entonces es vías aéreas inferiores. Es una forma de diferenciar. Por ejemplo, cuando el ronco es más seco, más grave, estamos hablando acerca que puede ser laringe o faringe. En cambio, cuando el ronco es más bajo, es más abajo, lógicamente, ¿no? Cuando el tono es más bajo, puede ser tráquea, bronquiolo, o puede ser bronquio principal o división de bronquio. Otro ruido patológico son las sibilancias. Como su nombre le indica, pues parece un silbido. ¿Qué significa esto? Significa que hay una disminución del diámetro del lumen. Puede ser en este caso, por ejemplo, de un bronquio principal, de un bronquio secundario o terciario o de tercera generación. Entonces, este bronquio, ¿por qué se inflama? Porque puede ser que haya, por ejemplo, un contacto con un alérgeno o puede ser que haya una inflamación iniciando un cuadro neumónico. Entonces, hay una inflamación, en este caso, del bronquio fino. Y esto va a provocar disminución de su calibre. Ahora, imagínense que tenga disminución de su calibre y encima de eso tenga una secreción hialina, ya, o una secreción, digamos, serosa. Este paciente va a expectorar, digamos, la secreción al mismo tiempo de que hay una estrechez. También el líquido está obstruyendo, digamos, la respiración normal. Entonces, el paciente va a escucharse como un silbido y generalmente el paciente va a estar disneico. Y es ahí donde tienen que saber si el paciente tiene hipersensibilidad o asma, usan los famosos broncodilatadores. Ahora puede darse ambas, ¿no? Puede darse, por ejemplo, los roncus, las sibilancias. Se originan por la disminución de la luz, decía, el edema o el espasmo, de los conductos más gruesos. Por ejemplo, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos finales. Esto tendría que ser un cuadro de mucho broncoespasmo, ¿no? Se puede dar en este caso. Los detectores húmedos, ya podemos hablar ahí de los detectores crepitantes. Y de estos detectores crepitantes podemos hablar de gran burbuja, de pequeña burbuja y de mediana burbuja. ¿Ya? Pero primero hablaremos de los detectores crepitantes como sí. Entonces, se debe al despegamiento de las paredes alveolares durante la inspiración. Y es más o menos como si estuvieran ustedes haciendo chocar, digamos, sus cabellos.
Así se producen los receptores crepitantes. Ahora, estos, por ejemplo, les decía, se dividen en receptores subcrepitantes, que estos van a ser de pequeña, de mediana y de gran burbuja. Ya, entonces, para poder verlo, por ejemplo, igual, para poder, perdón, percibirlo, entonces, igual, la revisión tórax anterior, tórax posterior, y dónde se van a escuchar más frecuentemente los estertores, tanto estertores netamente dados o los subcrepitantes, tanto del gran, de pequeña o de mediana burbuja, se van a ver generalmente en bases pulmonares. ¿Por qué se ve en bases pulmonares? Porque generalmente los cuadros de concentración neumónica pues agarran lo que es sobre todo el lóbulo inferior del lado derecho por la trayectoria del bronquio derecho. Entonces ahí donde vas a escuchar todo este tipo de cosas con, ya dependiendo mucho, como les decía, de la ubicación de los alveolos bronquiolos, bronquios o tráqueos. En este caso, generalmente lóbulo inferior del lado derecho. ¿Ya? ¿Cuáles son los procesos que pueden provocar este tipo de sectores? La bronquitis, la neumonía, el edema agudo de pulmón. ¿Se van a conectar, por favor? 10 minutos más vamos a pasar clases. ¿Ya? Los detectores de pequeña burbuja. Los detectores de pequeña burbuja, pues es como una lluvia de sonidos, así como era, como si estuvieran colocando ustedes una tableta de Alka-Seltzer al líquido. O sea, así se escucha los detectores de pequeña burbuja. ¿Y esto dónde se dan?